nuestro, aún de las cosas que no nos damos cuenta, aún de las cosas que nos salvas y tanto que has hecho en nuestras vidas, simplemente en favor inmerecido tu salvación, que nos salvaste, nos has rescatado, nos has dado vida eterna, tantos beneficios. Papá, te damos las gracias y te ruego, mi Señor, que tú añadas algo más en este día. Tú conoces el sentar, el vivir, el pensar, el caminar, la condición de cada oveja, la condición de su alma, de cada quien. Tú conoces la vida que ha vivido cada quien. Tú conoces, mi Señor, si han tenido heridas, si han tenido fracturas, si han tenido dolores, si tienen enfermedades. Tú conoces todas las cosas que cada quien ha vivido. Y en tu grande amor y en tu grande piedad tú has acomodado todo para que en tu sacrificio nosotros tuviéramos esos beneficios para cada uno de nosotros. Gracias, papá, porque así es. Yo declaro que esos beneficios son para tu iglesia. Declaro que esos beneficios son para cada uno de nosotros. Sin duda, mi Señor, yo lo creo y los que estamos aquí creemos. Yo declaro que no hay incredulidad. Yo declaro, mi Señor, que creemos en fe todos los beneficios. Y sí tenemos fe, porque tenemos fe, dado que hemos creído en el autor de la vida, dado que hemos creído en el único Salvador, Jesucristo de la gloria. Gracias, mi Señor, por todos tus beneficios que son para cada uno de nosotros, por tu sangre y por tu carne. Gracias, papá. Cansancio, distracciones, agotamientos sean quitados, mi Señor, en este momento, y podamos, mi Señor, desde ya empezar a tomar esos beneficios, empezar a entender un poco de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque a la verdad es infinito los beneficios, es infinita tu palabra, infinito tus misterios que tú hiciste, y no alcanzamos a entender tantas cosas, pero creemos que todo eso que tú hiciste es para bendición nuestra. Gracias, papá, por todo lo que haces. Se han abierto los ojos de nuestro entendimiento y esta palabra quede impresa en nuestro ser para gloria y honra tuya, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. Bendito y alabado es tu nombre. Son las heridas del Salvador. Vamos a hablar de 5 heridas que el Señor Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario, heridas profundas. Uno puede tener en esta vida mucho tipo de heridas, pero unas siempre son más intensas. Cada quien tiene diferentes heridas. A veces las cocineras que estamos en casa, pues sí nos cortamos con un cuchillo, o nos quemamos, o al caminar nos lastimamos, ¿verdad? Pero siempre hay heridas más profundas. Unas tardan más en sanar. Entonces vamos a ver las heridas que tuvo nuestro bendito Señor Jesucristo, y eso que tuvo es de beneficio para nosotros. Amén. ¿Sí lo creen, mis hermanos? Amén. Entonces cada vez que ustedes dicen amén, quiere decir que ustedes están tomando ese beneficio de nuestro Salvador. Amén. La primera cita que leemos está en el profeta Isaías. El profeta Isaías, este profeta siempre habló en un sentido, y se menciona mucho ahí las profecías que el Mesías príncipe iba a vivir en su carne cuando llegara a esta tierra. Entonces ahí en Isaías habla acerca de las vivencias y las profecías que Cristo Jesús iba a cumplir. La venida de Cristo Jesús ya estaba escrita. Está escrita en los salmos y en los profetas las profecías que él iba a vivir y se iban a cumplir en su vida. Y entonces dice así: mas él, pero quiero que todos lo leamos, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros curados. Amén, gloria al Señor. Y yo quiero repetir una vez más, no sé si ustedes también quieren: y por su llaga
nosotros fuimos curados. Otras versiones dice que somos sanados. ¿Y quién no desea estar sano? No solamente externamente, sino internamente, porque hay heridas internas y hay heridas externas. Hay heridas leves y hay heridas profundas. Y vamos a hablar un poquito acerca de estas 5 heridas que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que fueron, a la verdad, intensas, ¿verdad? Tuvo muchos tipos de heridas, pero hay unas que se marcan más como heridas profundas. Y vamos a hablar de eso en el nombre del Señor. Y yo puse este pensamiento porque quiero que quede claro, abundar un poquito más en este pensamiento, porque a veces no se entiende de esta manera lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso me gusta escribirlo para que quede, y si un día ustedes quieren copiarlo pues y entenderlo, pues adelante. Es acerca de la flagelación romana. Flagelar es herir, lastimar, y esta práctica lo hacían los romanos. Y voy a empezar a leer. Dice: Jesucristo fue torturado y sufrió en la cruz la muerte más vergonzosa y dolorosa que el ser humano podía sufrir. Los romanos practicaban esta muerte. Esta muerte era lenta y la ocupaban para sus enemigos. Los efectos físicos que producían la crucifixión eran mareos, calambres, hambre, sed, agotamiento extremo, deshidratación y vergüenza pública. Recuerden que Cristo Jesús fue totalmente desnudado. No fue ni con un taparrabo ni con un pañito, no, fue totalmente desnudo y sufrió vergüenza pública. El propósito era prolongar la tortura y que aumentara la aflicción. Lo que hacían los romanos no era nada más, era matarlos, porque al matarlos automáticamente se acababa la vida y ya dejaban de sufrir. Pero lo que hacían los romanos era prolongar, alargar el sufrimiento, para que entre más sufriera y más tiempo sufriera la persona, para ellos era mejor, porque lo veían como enemigos. Ellos consideraban que esa persona no era digna, y entre más lo herían, entre más tardara su sufrimiento, para ellos era mejor, porque su propósito, el objetivo de ellos era alargar más tiempo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces repito nuevamente este punto: el propósito era prolongar la tortura y aumentar su aflicción. Otro punto dice: pero esto cambió la historia a la humanidad, porque en sus heridas que Él llevaba, nuestros dolores, quebrantos, enfermedades, rebeliones y heridas. O sea, todas las heridas que Él sufrió tienen un propósito. Y repito nuevamente: pero esto cambió la historia a la humanidad, porque en sus heridas llevaba nuestros dolores, nuestros quebrantos, nuestras enfermedades, nuestras rebeliones y nuestras heridas. Y ahí obtenemos el beneficio en esas heridas que Él tenía. Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, se levantó en victoria con poder para darnos vida juntamente con Él y restaurar al hombre, porque el hombre estaba perdido, sin Dios y sin esperanza, estaba apartado. Y a eso vino Cristo Jesús, a deshacer las obras del diablo y a darnos vida, y vida en abundancia. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, porque estábamos perdidos desde Adán. Y entonces Él vino a restaurar esa unión con Cristo y a darnos vida y a darnos todos los beneficios de vida eterna, de sanidad, de restauración. Cuando estábamos lejos y apartados, Él nos hizo cercanos a Él. Amén. Entonces grandes beneficios tenemos en cada herida que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Gloria al Señor. Y entonces aquí vamos a ver una. Él sufrió laceración. Repito, Él sufrió laceración, flagurón. En Mateo 27:26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Antes de que fuera sacrificado nuestro Señor Jesucristo, después de que fue arrestado, pasó a juicio, después Él fue azotado. Él fue azotado antes de crucificarlo. ¿Cuál era el propósito de azotar a las personas? Uno de los propósitos era debilitarlo, porque las personas estaban enteras. Es como cuando van a lidiar a un toro. Yo creo que todos han visto cuando se lidia a un toro, ¿verdad? En determinado momento, cuando sale el toro al ruedo, viene con mucho brío, con toda su fuerza, y lo primero que hacen
viene un caballo y le da su aguijón, lo pica y lo empieza a picar y le empiezan a insertar en su lomo aquí unas puntas. El propósito es debilitar la fuerza para que se le quite un poco del obreo y ya después lo puedan torear. Entonces el propósito de lo primero que hicieron con Cristo Jesús fue golpearlo, porque el propósito de ellos era empezar a menguar la fuerza de él. Entonces por eso fue crucificado. Era el propósito de la crucifixión, ser azotado. Y dice aquí también en Juan 19:1: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vestieron de una ropa púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Quiero que ustedes también se den cuenta, mis hermanos, que no solamente los golpes físicos y las heridas que produjeron en él, esas cosas se veían, pero había cosas internas que fue lastimado y eso no se podía ver. Por ejemplo, aquí le dice salve, rey de los judíos. Era burla, era mofa, era escarnio lo que él hacía. Entonces eso lastimaba. Es cuando el bullying que hoy hacen a los niños o a los grandes o en el trabajo, hay muchos que hacen bullying y eso lastima a la persona, aunque físicamente no hay una herida, aunque físicamente no se alcanza a ver lo que está afuera, pero internamente hay una herida, hay un menosprecio que queda impregnado en la persona. Entonces Cristo Jesús sufrió muchas heridas internas, aunque no se veían. Amén. Entonces lo primero que fue Cristo Jesús fue azotado entre mucha burla que hacían a él. Y entonces aquí en Deuteronomio 25, 2 y 3, recuerden que les comenté que nuestro Señor Jesucristo, Él vino a cumplir todas las profecías. Ninguna cosa dejó de cumplir. Todo lo que estaba escrito que Él, en los salmos y en los profetas, Él vino a cumplir. Y dado que Él fue catalogado como un malhechor, Él tenía que sufrir un castigo, pero no era un malhechor. Dice la palabra de Dios que nunca hubo pecado en Él. Y dice Deuteronomio, dice: ¿será que si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez lo hará echar en tierra y le hará azotar delante de sí según su delito, por cuenta? Dice, le hará dar 40 azotes, dice, no más, no sea que si lo hiere con muchos azotes, a más de esto se envilezca tu hermano delante de tus ojos. Entonces, cuando alguien se consideraba que era un delincuente y que tenía que morir según el caso que él tuviere, según las cosas que cometiere, si mataba, si robaba, si violaba, cualquier cosa que hiciere, tenían un juicio y eran considerados. Por eso dice que aquí estaba un juez. Siempre en la ley tenía que haber jueces. Ahí les encargo, mis hermanitas ujieres, de favor atiendan ese asunto. Entonces era importante que hubiera un juez. Siempre en cada situación habían jueces. Cuando había un problema había un juez. Por eso estaban los jueces. En la Biblia habla acerca de los jueces. Ellos se tenían que saber la ley. Y en esos jueces, según el delincuente, si fuera y merecía ser adoptado, ¿cuántos azotes le iban a hacer? 40. Entonces la decisión que tomaron los judíos y los jueces, dijeron: bueno, le vamos a dar 39. Sí, le vamos a dar 39. Porque aquí está diciendo, si le damos más, si excedemos de los 40, nos vamos a enseñorear, nos vamos a envilecer con el que está mereciendo ser azotado. Entonces siempre la regla era, por si nos equivocamos al contar, no le vamos a dar 40 ni 41, le vamos a dar 39 azotes. Esa era la regla del judío. Si en la Biblia estaba marcado 40, dijeron: no, ¿qué tal si nos equivocamos o nos vamos a envilecer? No, mejor le vamos a dar 39 azotes. Entonces Cristo Jesús recibió 39 azotes. Del lado derecho está una lámina y la definición de lacerar, porque Cristo Jesús fue lacerado.
Lacerar es lastimar, golpear, magullar, herir, desgarrar. Cuando Cristo Jesús, yo creo que ustedes han visto cómo lo ponían, mueve a tu hermano y dile, mueve a tu hermano y dile, es importante que tú entiendas esto. Mueve a tu hermano. Es importante que estemos aquí atendiendo a esto, porque son los beneficios que nosotros vamos a tener de esto, ¿verdad? Son beneficios para nosotros. Entonces, abran bien sus ojitos, abran bien sus oídos, ¿verdad? Así como sean como la de Dumbo. Así, no importa. Ya después las recortamos. Pero estemos atentos. Ajá. Entonces, Cristo Jesús fue azotado 39 veces. Y entonces, Cristo Jesús la palabra es lacerar. Lacerar es lastimar, golpear, magullar, herir, desgarrar. Fragum, este era el instrumento. Este instrumento que está ahí era una madera, tenía las cuerdas de cuero y en sus puntas tenía un garfio que era plomo. Era plomo, y cada vez que daba el azote, las tiras de piel se extendían y le daba a donde fuera. Entonces en la espalda, y también le alcanzaba el pecho, acá la espalda alta, la espalda baja, las piernas, donde fuere, donde le cayera. Él recibió 39 azotes. 39 azotes tuvo nuestro Salvador. Pero consideremos y veamos esto. Si su palabra dice que Él fue molido, que Él fue herido por nuestras transgresiones, ahí podemos tomar, mis hermanos, que esas son 39 oportunidades para nosotros. Son 39 heridas que tenemos beneficio nosotros ahí. Simplemente ahí. Son 39 oportunidades que nosotros tenemos, pero a veces no las tomamos en cuenta. A veces no las analizamos, no las consideramos, pero yo las veo como oportunidades. Son oportunidades para que nosotros, en las heridas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ahí seamos sanados. Porque yo creo que si tú analizas y te pones a pensar las heridas que tú has tenido, sí has tenido. Son muchas causas por las cuales uno puede tener. Desde pequeñito, te deja papá, te deja mamá, te golpeó papá. Antiguamente, ahorita ya no tanto, ¿verdad? Por la ley, pero los padres golpeaban a sus hijos con esos cordones de la plancha. Antiguamente quitaban el cordón a la plancha y daban en las piernas, las varas, el desprecio. Acuérdenme, ¿no han sufrido golpes, cachetadas, burlas? Los padres, si tú no obedecías a la primera, aventaban la mano del tejolote, ¿verdad? Sí, así eran las golpizas antes, porque la ley estaba. Si ahorita está, imagínense antes. Eran muchos los azotes y los golpes que se hacían a los hijos, a la familia o a las esposas. Conozco un caso que desvestían a la esposa para darle y que no saliera corriendo. La desvestía desde antes para darle, y quedaba la esposa toda marcada y sangrada en provincia. O sea, realmente sí, muchos de una y de otra manera han sufrido, y no solamente externas, sino externas. Entonces, ese desgarramiento de su piel son oportunidades para nosotros. Cada vez que se abría la piel, empezaba a brotar sangre. Entonces su piel empezó a derramar bastante sangre, y eso fue a favor nuestro. Por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras rebeldías, Cristo Jesús vino a hacer ese beneficio para nosotros. Gloria al Señor. Yo creo que es motivo de que demos una honra a nuestro Señor por todo lo que Él hizo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, todas esas heridas son oportunidades para que nosotros seamos sanados. Seamos sanados. Aquí podemos ver lo que es ser azotado. Es flageló, es azotar, flagelar como castigo público. Lo sujetaron a él, a Cristo Jesús, y a todos los hombres lo sujetaban a un lugar, sus manos de un poste, para que no pudieran
huir, sino ahí lo azotaban. Entonces todos esos castigos, mis hermanos, y su sangre que chorreaba fue a beneficio nuestro. Aunque también he escuchado por otro lado, es que yo no hago mal a nadie, yo no me meto mal con nadie, yo cumplo con mi gasto y yo soy la blanca paloma y yo no me meto con nadie. Pero todos tenemos una genética de maldad. Por el pecado de Adán tenemos una genética de maldad, y simplemente ahí por eso necesitamos morir. Pero Cristo Jesús vino a cambiar eso para nosotros en bendición. Vamos a ver otra: golpes. Cristo Jesús subió golpes fuertes y profundos. Y dice Mateo 27, 30 y 31: y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Todo esto fue antes de que él fuera crucificado. Cristo Jesús fue escupido y tomaban una caña para golpearle en la cabeza, y él seguía siendo escarnecido. Con esta cita podemos ver cómo realmente fue burla, escarnio, ofensas, con toda hazaña que hacían a nuestro Salvador Jesucristo. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos curados. Entonces, cuando él sufrió los golpes, mis hermanos, cuando es un moretón, cuando nos golpeamos en ocasiones, nosotros la piel no se desflora, ¿verdad que no? Cuando hay un moretón, los vasos capilares, las heridas son internas, y la sangre, las venas se rompen adentro, no en la dermis, sino en la epidermis. Entonces Cristo Jesús tuvo muchas heridas en la epidermis, y que la sangre no afloró, pero sí estaba internamente sangrando, y esto se veía en su piel, que estaba los moretones, los chipotes. Empezó cuando he visto que cuando hay niños que se golpean, luego a los 5 minutos está el chipote, ¿verdad? No sale la sangre, pero está el golpe. Entonces son golpes o moretones. Cristo Jesús, cuando le golpearon la cabeza, ahí empezó a tener muchos moretones. O sea, una cosa fue con el látigo, y otra cosa es cuando lo golpeaban con la caña y le azotaban, y ahí también él tuvo golpes. Aunque la sangre no afloró, la sangre estaba interna, esa sangre. Y aquí podemos ver, mis hermanos, cómo había personas encargadas de tener una caña, una vara, y estarlo golpeando constantemente, con morfa, con burla, y todo eso fue para nosotros. Todo eso era para nosotros, pero Cristo Jesús vino a restaurar nuestra vida y nuestra condición. Entonces, al golpear, la palabra golpear del 5180 del griego es tupto, es dar golpizas repetidas con vara o con barrote. Dar golpiza, golpes repetidos con vara o con garrote. La definición de golpe de un diccionario es causar dolor, hinchazón, moretones, hematomas bajo la piel. Hematomas bajo la piel. Esa era una de las cosas lo que hacían estas personas. Eran especiales para eso. Entonces lo hacían con toda la hazaña, tenían fuerza tremenda, y lo hacían sin piedad. Sin piedad, ellos no se tentaban el corazón para dar golpes. Y así dice la palabra, que recibió muchos golpes en la cabeza de nuestro Salvador. ¿Cuál era el propósito de dar los golpes? Aparte de que él perdiera el sentido, porque el enemigo quería que él no estuviera consciente. Cristo Jesús, todo el tiempo de su sacrificio, lo que estuvo haciendo, él tenía que estar en sus 5 sentidos totalmente consciente de las cosas, porque él sabía lo que tenía que cumplir. Él sabía todas las cosas que iba a pasar. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que toda la obra que él iba a hacer tenía que ser completa y total. Y dice en los últimos versos, cuando él antes de exhalar, dice: tetelestai, todo lo he cumplido. Él no podía dejar de cumplir alguna cosa, porque todo lo que tenía que cumplir totalmente, para que no quedara nada sin lo que él hubiera cumplido, porque estaba escrito en la ley y en los salmos y en los profetas. Allí estaba cumplido todas las cosas que él tenía que cumplir. Entonces por eso él tenía que estar consciente. Por eso tampoco él bebió ningún sedante, porque le querían dar
dar vinagre para que él estuviera, para minimizar el dolor y que perdiera la conciencia de las cosas. Por eso es que intentaban golpearle la cabeza, para que él no estuviera consciente de las cosas. Pero Cristo Jesús estuvo consciente siempre en todas las cosas, porque él sabía lo que estaba haciendo por cada uno de nosotros. Él pensaba los beneficios que traería a los que estaban en su pueblo, a los gentiles que iban a venir. Aún nosotros tenemos ya 2025 años y esos beneficios y todas las generaciones han pasado, y las que van a seguir pasando hasta que Cristo Jesús venga. Todos esos que no han nacido alcanzarán estas bendiciones. Entonces él sabía lo que estaba haciendo en el presente, lo que ha hecho hasta ahora y lo que va a hacer en el futuro, en los beneficios de todos los que van a nacer y los que han de creer en ese Salvador. Amén. Entonces él también fue golpeado, sufrió golpes, pero aunque esa sangre no salió, esa sangre fue derramada abajo de su piel, y aún así tenemos esos beneficios. O sea, cada vez que tú accidentalmente tengas un moretón, acuérdate que ahí tienes un beneficio, porque son grandes beneficios los que el Señor hizo a favor nuestro. Amén. Otra cosa son las punciones. ¿Qué es una punción? Dice aquí Mateo 27:29: y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Según los estudiosos, en esas regiones desérticas hay una planta que las espinas tienen una pulgada, si no es que un poquito más de largo. Entonces cuando te tejieron esa corona, realmente perforaba su cuero cabelludo. El cráneo no, el hueso no, pero sí el cuero cabelludo lo laceraba hacia esas punciones. No atravesaba, pero sí el cuero cabelludo llegaba a entrar. Entonces tejieron la corona de espinas para dañar su cabeza. Entonces Cristo Jesús también picaron su cuerpo, y ahí hubo también derramamiento de sangre, y le decían: salve, Rey de los judíos. Quiero comentar también, mis hermanos, que es tan frecuente en el ser humano hacer burla. En las familias, a los hermanitos menores se les hace burla. A la familia, al que no le cae bien, se le hace burla, se le hace escarnio. Pero yo les hago saber o les comento que debemos de tratar de evitar esa práctica. Los romanos la ocupaban muy frecuentemente, pero nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué hacer escarnio, burla, mofa de nadie. No podemos poner sobrenombres según las características de cada quien, porque a veces si está muy morenito le dicen el negrito, o si está, no sé, el gordito le dicen el gordito, o si tiene el cabello muy parado le dicen Shakira, o tantas cosas que la gente pone apelativos, ¿verdad? Y no debe de ser así. Esta práctica que tenían los romanos sigue hasta la actual, y mucha gente la practica. No podemos hacer mofa ni escarno de la creación ni de nuestros hermanos, de nuestro Salvador. Tengamos cuidado como padres, instruir a nuestros hijos y que no hagan mofa ni escarno entre familia, porque es una práctica muy desagradable y el Señor no le gusta. Entonces, porque eso daña a la familia, eso daña a nosotros y queda marcado en el hijo, en el nieto, en la esposa, en el esposo. Queda marcado eso, y son heridas que quedan ahí marcadas. Y cuando ellos escarnecían y en esa burla le decían: salve, Rey de los judíos. Hoy en día la gente sigue haciendo burla y mofa de nuestro Salvador. No lo creen que es el Rey, pero no se trata de que si lo crean o no la crean. Él sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores hasta hoy, y seguirá siendo el Rey de reyes y Señor, porque fue victorioso y venció en todas las cosas. No importa si tú lo crees, no importa lo que digan las personas. Ahí se lo decían en burla, pero Él realmente es el Rey de reyes y Señor de señores. Y una gloria a nuestro Señor, porque Él venció y es victorioso. Gloria a Dios. Aplaudan a nuestro Señor, mis hermanos. Él es el Rey de reyes
y Señor de señores. Gloria al Señor. También dice su palabra que por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Él venció. Y también dice aquí en uno de los propósitos de las espinas, en Génesis 3, 17 y 18, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, debido a que cuando fue Adán y Eva, el Señor les permitió y le creó al hombre y le dio instrucciones que ellos no podían comer de un árbol, el árbol del bien y del mal, pero desobedeció a nuestro Dios y él obedeció a su mujer. Y en consecuencia, cada uno, a la mujer le dio su sentencia, al hombre su sentencia y a la serpiente su sentencia. A la serpiente le dijo que iba a arrastrarse todos los días de su vida. A la mujer le dijo que iba a tener sus bebés con dolores de parto. Y al hombre le dijo que la tierra iba a ser maldecida y que ahora iba a trabajar la tierra con el sudor de su frente. Entonces, ahora que los esposos trabajan, siempre sudan, ¿verdad? Los esposos. Y ahí empezó a nacer en la tierra espinos y cardos. Debido a esa maldición, porque antes no había espinos y cardos en la creación en el Edén, pero debido a la desobediencia hay espinos y cardos. Y esa maldición sigue a nuestra tierra. Esa maldición sigue hasta ahora. Pero Cristo Jesús, en su sacrificio y esa corona que puso aquí en su cabeza de espinos, Él vino a abolir la maldición. Nosotros no tenemos que vivir en maldición, hermanos. Nosotros no tenemos que vivir en maldición. Y si no hay una bendición, y si no hay una prosperidad, y si no hay un avance, quiere decir que ¿qué? ¿Quién sabe? Dice. ¿Quién sabe? Hay una maldición ahí. Pero en Cristo Jesús, por esa corona, por esas espinas, Él vino a abolir la maldición. Él vino a abolir esa maldición. Y nosotros tenemos que tomar ese beneficio para nosotros. Por eso le digo, a veces no se alcanza a entender los beneficios que tenemos en la cruz del Calvario. Y entonces, mis hermanos, gracias a nuestro Salvador, Él vino a quitar la maldición. La maldición. La maldición que fueron dado al hombre, a la mujer, para cambiar nuestras vidas. Entonces tomemos ese beneficio y vivamos esa bendición que ahora nos da el Señor, porque ahora nos ha dado bendiciones al Señor a nuestras vidas. Amén. Aquí podemos ver la palabra, la definición de punción es introducción en el cuerpo con aguja o instrumento puntiagudo. Fue lo que hicieron esas espinas, fueron enterradas en su cuero cabelludo, esas espinas, para herirlo, para lastimarlos. Pero Cristo Jesús aceptó esa corona de espinas para quitar la maldición de nuestras vidas, y que ya no estemos bajo maldición en nuestras vidas, ni nuestras familias, mis hermanos, ni nuestras familias. Gloria al Señor. También el Señor sufrió perforaciones. El Señor Jesucristo sufrió perforaciones. Está escrito en Mateo 27:35, y dice: y después que le hubieron crucificado, porque lo demás fue antes, la corona fue antes, los azotes fue antes, amén, el golpearle con una vara fue antes, pero ya después ya fue a crucifixión. Y dice: después que le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Recuerden, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Y dice aquí el Salmo 22, que todo el Salmo, mis hermanos, habla acerca de la profecía de lo que Cristo Jesús iba a vivir. Habla acerca de que toros de Basán le rodearon, perros le cercaron, y habla todo eso de la profecía de nuestro Salvador. Y dice así:
Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Estoy derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón como cera, derretido en medio de mis entrañas, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Aquí son las perforaciones. Aquí son las perforaciones. Cuando aquí, por ejemplo, cuando entraron las espinas, no perforaron. Sí picaron su piel, su cuero cabelludo, pero no perforaron ni traspasaron. En el caso de cuando fue la crucifixión, que pusieron sus manos en el madero, sí, aquí en la muñeca, es en la muñeca donde hay esta parte un huequito, y ahí fue donde pusieron el clavo para que traspasara, y ahí fue. Entonces esas fueron las perforaciones que sufrieron. Hay varios pensamientos, los estudiosos lo dicen, unos opinan que fue en esta palma de la mano, otros aquí, unos dicen que fueron extendidas las manos, un clavo en cada mano, otros dicen que fueron unidas. No vamos a discutir, ¿verdad? Por esos puntos lo importante es que fue crucificado, ya sea las manos extendidas, cada quien tendrá su manera de pensar, ¿verdad? Extendidas, juntas, si fue en la palma, si fue aquí. Considero yo que fue aquí, porque si hubiera sido en la palma se hubiera desgarrado, porque era mucho el peso. Entonces fue aquí y hay un huequito. Si ustedes ven en los esqueletos, ahí pueden ver que hay un huequito pequeño donde se introducía, pero realmente eran dolores intensos, porque era la sangre, eran los nervios que producen el dolor, que estaban siendo lacerados, lastimados, desgarrados, y realmente el Señor sufrió mucho toda esa agonía. Entonces ahí donde fue el Señor, fue perforada sus manos y sus pies, fueron totalmente atravesados. Aquí podemos ver la definición de perforación: es atravesar, excavación, agujero, túnel. Realmente aquí sí el clavo atravesaba, y unos dicen que era de 15 a 18 centímetros de largo la medida de los clavos. Y por todas esas heridas, mis hermanos, estaba brotando sangre, y esa sangre era para perdón de nuestros pecados. Era para perdón de nuestros pecados, para que nosotros sanáramos cuando alguien nos ha hecho burla, cuando alguien nos ha menospreciado, cuando alguien te dio una cachetada, cuando alguien se lastimó y te dio más de 40 azotes y se ensañó contigo. Hay muchas maneras de lastimar y de herir, no solamente externamente, sino internamente, y esas heridas quedan. Vamos a ver aquí también el Señor, hubo incisiones. Incisión, dice la palabra en Juan 19:32. Y vinieron los soldados y quebraron sus piernas. Al primero y al otro había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió agua y sangre. Aquí le hicieron una incisión a nuestro Señor Jesucristo. En profecía, mis hermanos, en profecía dice la palabra de Dios que ni un hueso fue roto, pero sí fue descoyuntado. Descoyuntado es cuando los huesos se separan, cuando se salen de su lugar, y son dolores intensos los que han sufrido eso. Cuando se separa el hueso, son dolores. Ahora dice, todo su cuerpo fue descoyuntado. Y por eso a los ladrones que estaban al lado de él sí quebraron sus piernas, pero a Cristo Jesús no le quebraron sus piernas, porque estaba escrito que ningún hueso de él iba a ser quebrado, pero sí iba a hacer una herida en su costado. ¿Cuál fue el propósito de herir en su costado? Dice Génesis 2:21. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y quedó dormido.
Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla Jehová Dios tomó al hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Eso fue lo que hizo con Adán, ¿verdad? Lo agarraron dormido. ¿Y qué dicen los hombres? Algunos también los agarraron dormidos, ¿verdad? Dice, no, estaban conscientes de las cosas. Y bueno, la palabra, la definición de incisión, mis hermanos, es corte hecho en el cuerpo, herida en tejido corporal. Regularmente, mis hermanos, se hace para hacer una operación. Cuando van a operar alguna parte del cuerpo, hacen una incisión para poder abrir, explorar cualquier parte del cuerpo, hacen las incisiones. A Cristo Jesús le abrieron un costado y ahí salió agua y sangre, pero ese propósito, mis hermanos, es que cuando salió el agua y la sangre, ahí nació, porque dice que esto lo hicieron cuando él estaba muerto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A Cristo Jesús le abrieron el costado cuando él ya estaba muerto. Eso era un sueño ya para él. Así como en Adán estaba dormido y le abrieron el costado, Cristo Jesús ya estaba dormido, le abrieron el costado y nació la iglesia. Era necesario que se le abriera el costado porque ahí iba a nacer la iglesia. Ahí nacimos nosotros. Espiritualmente la iglesia nació ahí, para darle vida, para restaurarla. Ahí nació la iglesia. Así como de Adán salió Eva, así la iglesia, la Eva espiritual, la iglesia, la amada del Señor, Él le dio. Por eso si ustedes recuerdan, en unos capítulos antes de que en la última cena que estaba celebrando la Pascua, nuestro Señor Jesucristo fue celebrando la Pascua y era iniciación de Santa Cena. La última Pascua y la primera Santa Cena, dice Él: cuánto he anhelado tomar con vosotros esta cena. Cuánto he anhelado tomar con vosotros esta cena. Y alguien pudiera decir, pero ¿por qué es que él anhelaba morirse? Sí, porque él sabía que iba a dar vida a su amada. Él sabía que iba a restaurar a la humanidad. Él sabía que nos iba a sanar, a liberar, a dar vida, a transformar nuestras vidas. Por eso es que él anhelaba eso. Yo creo que así como una novia cuando sabe que se va a casar y que está esperando la fecha de casarse, ¿verdad? Y el esposo está también, el que se va a casar, el novio, esperando ese día para unirse con su amada. Así también, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo anhelaba ese sacrificio que iba a hacer en la cruz del Calvario, porque sabía que ahí iba a nacer, al morir, iba a nacer la iglesia. Y ahí estamos nosotros. Ahí están todos sus beneficios a favor nuestro. Entonces se tenía que hacer una incisión en el costado de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero leer ahorita Entonces, esta incisión dice Juan 20:24. Pero Tomás, ¿sí conocen a Tomás? ¿Se han leído la palabra de Dios acerca de Tomás? ¿Cómo es identificado Tomás? Como incrédulo, ¿verdad? Gracias a Dios que en la Biblia no oculta el pecado de nadie. Nadie oculta. Está escrito los errores de Pedro, están los de todos, de Tomás, y son identificados. Pero si nosotros estuvieran escritos los errores que hemos cometido, ¿los anunciaríamos? ¿O nos quedaríamos callados o lo ocultarían? Díganme, ¿quién no ha cometido errores? Nada más le hacen así. Todos hemos cometido errores. Y si quedaran escritos esos errores, no, es que mi abuelo hizo esto y hizo esta fechoría y golpeó y cuchilló y maldijo y sacó la pistola. En la Biblia están las cosas que cada quien hizo, que son para ejemplo para nosotros, para que nosotros no lo hagamos, para que estemos alerta, nosotros y nuestras casas. Pero mis hermanos, el Señor sabe tus errores y sabe mis errores. El Señor sabe mis errores
tus errores. Pero cuando uno los oculta, los errores, ¿qué pasa? No hay el beneficio que da el Salvador. Porque dice, el que oculta su pecado no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces es importante que nosotros reconozcamos nuestros errores y nuestras fallas. Así como cuando a Pedro le traicionó y se le presentó el Salvador y le dijo, Pedro, ya imagino la vergüenza de Pedro. ¿Me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Sí. ¿Por qué lo hizo? ¿Para avergonzarlo? ¿Para que sufriera vergüenza? ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía que en la confesión hay restauración. Y lo estoy mencionando para que tú estés consciente, que tú confieses al Señor tus equivocaciones, porque si no, no va a haber restauración en tu vida. Y entonces aquí tenemos el caso de Tomás. Dice Tomás, pero uno de los 12, llamado Dídimo, Dídimo es gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Repito, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aquí en este tiempo ya Cristo Jesús se había aparecido, ya había sido muerto, sepultado y había resucitado. Y empezó a aparecerse a muchos. Y entonces cuando se apareció a los discípulos, en esa ocasión Tomás no estaba. La Biblia no menciona dónde fue. Y luego dice el 25, y le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Entonces vino Jesús estando las puertas cerradas, poniéndose en medio dijo, paz a vosotros. Entonces dijo a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo sino creyente. Y Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, porque me has visto, ¿creíste? Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Que ahí estamos nosotros. Ya tenemos otro beneficio, ¿verdad? Somos bien aventurados. Entonces, mis hermanos, este Tomás era incrédulo, ¿verdad? ¿Cuántos incrédulos hay aquí? Mis hermanos, el ser incrédulo no es un gran pecado. Estamos hablando de confesar nuestros pecados, hermanos. Simplemente es querer tener la certeza de algo. Si yo no creo algo es porque no tengo la certeza de algo. No es un gran pecado el no creer. Simplemente hay unos que dicen sí sin pensar, pero hay unos que dicen no, como que necesito tener esa certeza. Están buscando una convicción, están buscando algo más. Y yo creo que en cierta manera todos tenemos algo que queremos saber, algo más. Y así le pasó a este Tomás. Y entonces, como el Señor sabe, y por eso el Señor, porque sabe nuestra condición de hombres, porque sabe que hay unos que quieren saber algo más, o que hay incredulidad y quieren salir y quieren tener la certeza. Por eso fue escrito esto, para que nos enseñe a nosotros que el Señor nos da oportunidades para tener esa certeza de quién es el Salvador. Pero todas las heridas que tuvo el Señor cuando fue latigado, que brotó sangre, cuando lo golpearon y que quedaron los moretones en su cuerpo, cuando fue crucificado y quedaron marcas de perforación, cuando la corona que atravesó su piel, pero en las palmas fue totalmente perforado, y el costado, cuando lo bajaron, lo limpiaron, porque en la ley así fue dado, pidieron el cuerpo de él y fue limpio. Cuando Cristo Jesús resucitó,
Él tenía un cuerpo ya glorificado. Pero Cristo Jesús, aunque su cuerpo estaba ya glorificado, Él podía comer. Porque dice que le invitaron peces y Él comía. Él tenía su cuerpo físico, pero Él traspasaba las paredes. Porque aquí dice, y cerrada la puerta apareció donde estaban ellos. Era un cuerpo glorificado, pero se podía tocar. Por eso le dijo, tócame, mete tu dedo y mete aquí. Entonces, creo yo que muchas de las heridas, su cuerpo estaba ya cicatrizado. Su cuerpo estaba cicatrizado. Pero cuando le hirieron aquí, está haciendo notar y está haciendo ver que aunque sus heridas ya habían sido sanadas, seguía la perforación. No se cerró, ¿verdad que no? Aquí está haciendo ver que no se cerró ese lugar. ¿Y el costado se cerró? No se cerró. Hay heridas que siguen abiertas. Hay heridas, las que lastimaron, esas sí están cicatrizadas, las de su espalda, las de aquí, las de la corona. Pero hay heridas que están abiertas para los que tienen que comprobar algo. Pero si tú quieres comprobar algo, pues no lo veo problema. Si tú quieres comprobar, pues hazlo. Pero yo creo que viendo al Salvador y que es el Cristo glorificado, me basta, ¿no? Y nos basta a muchos. Porque más bienaventurados somos que sin ver hemos creído. Pero si hubiera alguien que quiere tener esa certeza, lo puede hacer. Porque el Señor no hace distinción de personas. No importa tu condición. Si tienes una poquita de duda o si crees al 100%, porque todo lo que hizo nuestro Salvador tiene beneficio para nosotros. Todo, hermanos. Solamente estamos viendo aquí 5 puntos de 5 heridas profundas que hicieron al Salvador. Pero hay muchos beneficios. Ustedes saben que siempre en los ministerios, cada principio de mes, todas las iglesias dan temas a Santa Cena. Y siguen habiendo los beneficios y se sigue hablando la obra del Salvador que hizo en la cruz del Calvario. Grandes beneficios. Entonces todas esas heridas nos traen a nosotros, mis hermanos, grandes beneficios. Grandes beneficios. Ese día se preparaba Pascua. Se preparaba Pascua y nos permitió, al hacer la Pascua, fue la última Pascua y fue el inicio de la Santa Cena. Y nos da a nosotros, cada vez que hicieres esto, en memoria de mí. Todas las veces que tú quieras, en memoria de mí. Entonces es bueno que nosotros recordemos esos beneficios, porque todos hemos tenido heridas en determinado momento en nuestras vidas. Yo sí tuve heridas en determinado momento y el Señor me sanó. Nunca me golpearon externamente, pero sí internamente. Yo no sé tú, si fueron externamente y internamente también. Y también nosotros herimos. No solamente nos hieren a nosotros herimos. Pero yo ya pedí perdón. Porque hay que ponerse a cuentas antes de tomar los elementos. Porque si no, juicio come para sí. Es importante que nos pongamos a cuentas unos con otros antes de tomar la Santa Cena. Entonces, yo también herí en determinado momento. Y uno tiene que reconocer, cuando uno hiere, pedir perdón. Y el Señor nos perdona. Y si me hirieron en esas heridas, yo tengo ese beneficio. Entonces es importante ponernos a cuentas y tomar todos esos beneficios, mis hermanos, que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Grandes beneficios lo hizo el Señor. Ahora, hermanos, a veces hay ocasiones en que cuando alguien es lastimado, sobre todo los niños, yo recuerdo que mi nieto una vez se lastimó y se abrió, es clásico en los nietos y los van a coser. Y entonces llegan donde está el doctor y dicen, no tengo nada. No tengo nada. ¿Por qué creen que dice el niño no tengo nada? Cuando ve la aguja el niño,
No me duele. Ya se me pasó el dolor. Por miedo. Por miedo. Y a veces nosotros decimos, no, yo no tengo nada. Por miedo a ser exhibido. Por miedo a no ser descubierto las cosas. No, yo no siento, ya hasta se me olvidó. Pero no tengas miedo. No tengas miedo a exponerte ese dolor. Si Cristo Jesús no le importó ser exhibido y estar desnudo por los beneficios que iba a dar a nosotros, no te dé a ti miedo, no te dé pena las cosas que viviste, porque tienes un beneficio en Cristo. Porque si tú no sanas, eso pasa para tus hijos. Así es. Entonces es mejor, no pienses, es que no, ¿cómo voy a decir? Expónselo al Señor, dile al Señor. Pero es importante que hoy confiese las cosas. Si tú fallaste, ponte a cuentas. Si te hicieron, obtén el beneficio del Señor. Porque eso que hizo el Señor es grande bendición para cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos, ¿están de acuerdo? Pónganse de pie, por favor. Son preciosos las cosas que tiene el Señor para nosotros. Grandes cosas tiene el Señor para nosotros, por su piedad y por su misericordia. Y dice Isaías 53, y todo Isaías 53 menciona los beneficios. Dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones. Una transgresión es cuando uno viola una línea, transgrede ese límite. Cuando uno transgrede el límite, él fue herido por cuando nosotros violamos el límite. Fue molido, moretones que él tuvo. Y el castigo que él sufrió para que nosotros hoy tengamos paz fue sobre él. Y por sus llagas, mis hermanos, somos curados. Si alguien está enfermo, si alguien tiene heridas, si alguien fue molido, cualquier situación que hayas tú sufrido o que te duela y que estás ocultando las cosas, pasa, sana de una vez. ¿Por qué seguir acostumbrado al dolor? Hay enfermedades que solamente te producen dolor y los puedes tolerar, pero ¿por qué seguir con dolores cuando tenemos un Salvador que te puede quitar de una vez ese dolor? Menosprecio, repudio, no te amaron, tantas cosas que se pueden vivir. Pasa. Algún dolor por la familia, alguna pérdida, pasa. Yo creo en la sanidad del Salvador. Yo creo en la sanidad perfecta de Él, porque por sus llagas somos curados. En el nombre de Jesús. Por favor. De lado. Santo es el Señor. Es tan frecuente que a veces los padres por equivocación menosprecian a los hijos. Son menospreciados, son heridos. A veces la esposa lastima al esposo, el esposo lastima a la esposa. Todos, mis hermanos, de una o de otra manera somos lastimados. Una herida, cuando no se atiende, se infecta, se hace pus, se hace llaga. Es mejor ser atendido por nuestro Señor. Es mejor ser atendido y ser curado por Él, porque en Él tenemos beneficios. Gracias al Salvador que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Gracias porque Él estuvo dispuesto a morir por nosotros, a sanarnos. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, papá. Ese Cristo glorificado que hizo la obra en la cruz del Calvario. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, tú conoces las heridas de los que están aquí. Tú conoces las heridas de los que están aquí, papá. ¿Qué les duele? ¿Qué se sienten mal? ¿Qué recuerdo triste? ¿Qué vergüenza? ¿Qué repudio? ¿Qué cosas han sufrido? ¿Qué cosas han vivido? ¿A qué los ha orillado? Espíritu Santo de Dios, si alguien falló, pedimos perdón, papá. Pero si nos hirieron, te suplico, papá, que seas tú
por la herida, Señor, por tu llaga, que su pura sangre. Somos tu iglesia, papá. Esa iglesia que nació en el costado, esa iglesia que fue derramada agua y sangre, el agua del Espíritu Santo y la sangre que perdona. Ahí nació tu iglesia. Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, papá. Aquí está tu pueblo, mi Rey. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, mi Señor, tú eres, mi Señor, el Cristo glorificado, que por tu llaga somos curados. Los que están enfermos son sanados en el nombre de Jesús. Los que tienen heridas, los que le duele, mi Señor, los que le duele, te suplico, papá, que seas tú obrando en cada uno de tu iglesia, de tu pueblo. Que todo recuerdo triste ya no les duela. Que toda situación, enfermedades, dolores, descoyuntamiento del alma, seas tú obrando, papá, conforme a tu piedad. Obra, mi Señor Jesucristo. Sea tu sangre derramada, sea tu vida sobre cada uno de nosotros. Por amor de tu nombre, papá. Por amor de tu nombre, glorifícate, mi Rey, glorifícate, glorifícate en tu pueblo, papá, glorifícate, es tu presencia bendita, es tu presencia, mi Rey, tu presencia.